respuesta a tu gran bondad, nos postramos para adorar, apasionados por tu amistad, que vida eterna nos da. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Antes de compartir el mensaje que nos ocupa en esta mañana, que es un culto de Santa Cena, creo que tenemos buenas noticias para
para el día de hoy. Por un lado, como ustedes ven, gracias a Dios ya están incorporados los instrumentistas que se han venido preparando, recordando las cancioncitas. Se están preparando también para nuestro culto de acción de gracias o nuestro culto de gratitud, como lo llamamos nosotros, que Dios mediante lo tendremos en el mes de noviembre. Y la Santa Cena como tal, lo que compartíamos, la copa y el pan, lo haremos desde el mes de diciembre, ¿sí? En donde entiendo que ya la mayoría de nosotros estaremos vacunados, estaremos inoculados y quizás Dios permita que estemos libres de cualquier situación posterior. Por otro lado, quiero decirle que también desde el próximo sábado, ¿sí?, que son bautizos, ya le voy a hacer la cordial invitación y formal invitación en este sentido. Desde el próximo día sábado, también el grupo de Madres Unidas para Orar ya se reincorporan presencialmente. Ellas han venido teniendo durante todo este tiempo, desde que comenzó la pandemia, han venido teniendo sus reuniones vía Zoom, ¿sí? Pues eso fue hasta el día de ayer, porque desde la próxima semana, el sábado 9 de octubre, nuevamente volverán a las 7 de la mañana al Salón Eliezer Moreira a sus reuniones de oración, Madres Unidas para orar. Por eso digo, son buenas noticias el ver que ya nos vamos reincorporando, vamos retomando las cosas y volviendo a la normalidad de nuestra iglesia. Y como volvemos a la normalidad, también quiero invitar a dos cosas. ¿Cuántos quieren dos invitaciones? Ya, la primera invitación es a que nos acompañe el próximo día sábado a las 9:30 de la mañana a nuestros bautizos, ¿sí? Hay muchas personas que tenían el anhelo de bautizarse, lastimosamente el día de ayer no llegaron, no sé si olvidaron, no tengo idea, pero no importa, con las personas que vinieron y que tuvimos una larga charla de aproximadamente 2 horas para que quede bien claro el panorama, saber qué es lo que esto implica, saber lo que Dios espera a partir de este bautismo, pues quedó, digo, muy claro, la primera invitación. Y la segunda invitación, próximo sábado, 9:30 de la mañana, ¿sí? Y la segunda invitación es para que nos colabore con la canasta de amor, ¿sí? Si ya vamos volviendo en muchos aspectos a la normalidad, entonces volvamos también a ese corazón dadivoso, ¿sí? Necesitamos arroz, azúcar, aceite, atunes, sal, un poco de situaciones que gracias a Dios lo hemos venido manteniendo durante todo el tiempo de pandemia, desde que comenzó la pandemia y hasta el sábado anterior, perdón, el martes anterior, este martes ya nos toca nuevamente dar. Hemos estado fielmente entregando la canastita de amor, más allá de que si había o no había, que si se daba o no se daba. No hemos fallado durante todos los días martes, cada 15 días desde que comenzó la pandemia, y ahora que estamos reincorporándonos creo que debemos fallar menos, ¿sí? Es más, en época de pandemia incrementamos la canasta de amor, no solo porque incrementamos el número de personas a quienes llegábamos, sino porque le añadimos algo más, le pusimos un pollito, algo que no entregábamos antes de pandemia, ¿sí? Entonces, sigamos apoyando, colaborando, por favor, para no declinar en esto. Le decía que el día de ayer, ya para entrar en el tema, tuvimos la charla de bautizos. Los bautizos, junto con la cena del Señor, son los 2 mandamientos que Dios dejó para la iglesia, ¿sí? Todos los otros mandamientos son de carácter personal, ¿sí? Es decir, lo que conocemos como los mandamientos de Dios, que no son solo los 10, son para que cada uno en su relación con Dios lo cumpla. Pero 2 mandamientos son para la iglesia, que tenemos que cumplirlo como iglesia. El uno son los bautizos, no voy a entrar en detalle de esto, porque ya lo hablamos ayer con las personas que van a dar este paso. Y el otro es la Santa Cena, ¿sí? Que se conoció como la Cena del Señor, pero luego que fue instituido en 1 de Corintios, se conoció como la Santa Cena, que no era sino la recordación, hasta antes de la institución de la Santa Cena, era la recordación de la salida del pueblo de Israel de Egipto en pos de su libertad y de la tierra prometida, ¿sí? En aquella ocasión,
Dios dio disposiciones a través de Moisés, diciendo, di a todo el pueblo que se prepare, porque mañana va a salir, a pesar de la dureza del corazón de Faraón, que lo había demostrado varias o todas las ocasiones anteriores, dice, ahora es el día, ¿sí? Así que se van a preparar y se van a tomar un cordero, lo van a inmolar. Este cordero tiene que ser macho, de 1 año, sin defecto, y lo van a comer en la noche. No van a dejar nada pendiente de la comida, de tal manera que si la familia es corta, entonces tienen que reunirse con otras familias para que puedan comer. Y con la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles de las puertas para que en la noche, cuando pase el ángel de la muerte, ¿sí? Pues en donde vea esa sangre, pase de largo. Y en donde no vea, pues haga lo que se conoce como la última plaga de Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. Y así fue. Entonces, en la cena del Señor se recordaba esta situación, que era además una fiesta de 7 días, ¿sí? Pero una vez que Jesucristo cumple este propósito, es decir, Él es el Cordero de Dios que vino a ser inmolado, que fue sacrificado y cuya sangre a nosotros nos libra de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, la eterna separación de Dios. Entonces, al cumplirse aquel ritual del Antiguo Testamento, se cumplió en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. También nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una identidad maravillosa entre aquella cena y la institución de la Cena del Señor. Pero también es necesario que nosotros tengamos claro lo que esto implica. La Cena del Señor no es una novelería, no es un culto matizado de algo especial, porque hay una copa y un pan. De hecho, como iglesia, hasta el día de hoy no lo hemos hecho. Digo que en el mes de diciembre, si Dios permite, lo vamos a volver a hacer. Yo no sé si en la época de pandemia y celebramos la Cena del Señor en nuestros hogares, en nuestras casas, pero si lo hicimos o no lo hicimos, lo importante, más allá de servirnos el pan y la copa en la simbología de lo que cada una de esas cosas representa, lo importante es estar a cuentas con Dios. ¿Por qué Dios pide que realicemos la cena con alguna frecuencia? Que en nuestro caso lo hacemos o lo hacíamos y lo vamos a volver a hacer, si Dios lo permite, cada mes y cada primer domingo del mes. ¿Por qué Dios pidió eso? Si es un mandamiento para la iglesia, ¿por qué Dios lo pide? Bueno, pues simplemente porque Dios quiere que cada uno de nosotros miremos, ¿sí?, cómo estamos andando. Dice allá en 1 Corintios capítulo 11, que es la porción que se solía leer cuando hacíamos la Cena del Señor, del versículo 28 al versículo 31, la palabra de Dios dice así. Hago yo la lectura. 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 al 31. Le pido por favor con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: porque el que come, por tanto, versículo 28 en adelante, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 28 al 31. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿sí? Entonces, Dios pide, al permitir que se instituya la Cena del Señor, ¿sí?, que nosotros no solo recordemos el sacrificio de Cristo Jesús, lo que eso implicó para nuestras vidas, es decir, la redención a la cual tenemos acceso por el sacrificio de Cristo Jesús, sino que nos pide también, dice, oigan, pero debemos probarnos nosotros mismos, debemos examinarnos también, dice luego. Porque si nosotros pensamos que el culto de Santa Cena es simplemente que haya la copita, que haya el pan y que al final del culto tengamos un ritual especial, y eso es quizás lo que se extraña, pues estamos equivocados. Porque lo que debería extrañarnos es tener la oportunidad delante de Dios de probarnos a nosotros mismos, de hacer un examen introspectivo y retrospectivo, es decir, mirar cómo está caminando nuestra vida
y cuál es nuestra conducta de vida. Y en cuanto a la conducta de vida, no es solo la manifestación externa de nuestras acciones, sino cuando dice que nosotros debemos hacer un examen de introspección, es decir, mirar cómo está, ¿sí? Es probarnos con un primer filtro. Ese primer filtro que hay en nuestras vidas se llama conciencia. La conciencia, ¿sí?, es la función espiritual que nos permite discernir entre el bien y el mal. Esa es la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, si la palabra de Dios nos pide, nos dice, mira, cada cierto tiempo, por favor, cuando se reúnan como iglesia, cada cierto tiempo trate cada uno de probarse a sí mismo. Trate cada uno de ver cómo está andando. Mire quizás las últimas andanzas. Mire también cómo está en su interior. Si de pronto estoy muy enojado con alguien y no ha bajado ese nivel de enojo, no he sentido el impulso de ponerme a cuentas. Mire si quizás está deleitándose en algún pecado, ¿sí? Y me ha ido nublando un poco el entendimiento espiritual. Mire cómo está su relación con el prójimo, ¿sí? Comenzando obviamente en el primer altar de adoración, que es nuestro hogar. Si es que estoy llevándome bien con mi cónyuge, si es que estoy llevándome bien con mis hijos, si soy hijo, estoy respetando a mis padres, me estoy sujetando, estoy siendo de apoyo, de colaboración. ¿Cómo me llevo con mi hermano, con mi hermana? ¿Sí? Somos como perros y gatos, vivimos encerrados y nos peleamos. Prefiero no pasarle la palabra. ¿Sí? ¿Cómo he sido con el vecino que quizás es el que me saca de quicio? ¿Sí? Y así con los compañeros de trabajo. Entonces, eso es lo que nos pide Dios que hagamos. ¿Para qué? Para que nuestras reuniones, ahora gracias a Dios presenciales, no sean un rito más. ¿Sí? ¿Y cómo así vas el domingo a la iglesia? ¿Por qué hay que ir? No, no es así. Por eso nos pide que cada cierto tiempo nosotros recordemos el sacrificio y veamos qué tan dignos nos estamos comportando en relación a ese sacrificio. Ahora, en esto hay un problema, ¿no? Digo, el primer filtro para nosotros mirar cómo estamos es la conciencia. Es decir, si me remuerde la conciencia, si es que, no me deja en paz la conciencia, no puedo dormir por tal o cual cosa, ¿no? O sea, a lo mejor le dije unas 4 verdades a quien lo merecía, ¿sí? Le dije clarito lo que tenía que decirle. Y ese momento hasta sentí alivio. Y después, ¿cómo me sentí? ¿Fue justo que yo le diga así, del modo que lo dije? A lo mejor me siento mal, o a lo mejor no me siento mal. ¿Por qué? Porque en la primera carta, no vamos a ver esos versículos, pero en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los primeros 2 versículos, nos dejan ver que la conciencia, que insisto, es el primer filtro para nosotros probarnos, para nosotros ver cómo estamos andando, ¿sí? Nos dice que la conciencia corre un riesgo y que la conciencia puede ser cauterizada, ¿sí? Cegada, no entender, ¿sí? Y uno decir, vea, pastor, en realidad, ahora que usted menciona, creo que no estoy teniendo una buena relación con X persona. Ahora que usted menciona, pero ¿por qué usted me menciona? Porque si no me decía, vea, yo seguía en paz, seguía tranquilo, ¿sí? Yo creí que como ya ha pasado algún tiempito, yo creí que a todo se puso tierrita sobre el problema y no más. Eso es peligrosísimo, que nuestra conciencia se cauterice, porque ya no nos acusa. Y comenzamos, vea, literalmente a sentirnos tranquilos y en paz, a pesar de. Comenzamos a sentirnos tranquilos y en paz. ¿Por qué se cauteriza la conciencia? La conciencia se cauteriza, primero, porque hay un pecado repetitivo. Es decir, vea, quizás nosotros no hayamos llegado al extremo de lo que se mostró en la época de pandemia, en los tiempos más difíciles, que hubo personas, no solo jóvenes, quizás las noticias nos mostraban que era una exclusividad de ellos, pero hubo personas que estaban desesperados por salir a la farra. Acuérdese que los primeros grandes problemas que tuvimos en la época de pandemia y por los cuales creció tremendamente el contagio fue por las fiestas clandestinas.
por las reuniones pecaminosas clandestinas, por los burdeles clandestinos, ¿no? Entonces digo, eso es espantoso, porque no se mostró, por ejemplo, la misma solicitud o la misma necesidad en cuanto a reunirnos clandestinamente como iglesia. Obviamente no lo íbamos a hacer, porque hay que ser respetuoso de las leyes y de las normas, más aún viendo las consecuencias que se estaban acarreando. Pero digo, no hubo esa desesperación, ¿no?, de que la gente diga, vea, pastor, en tal caso reunámonos camufladamente en la parte de atrás, en el parqueadero, para que nadie nos vea. Y que nadie vaya en carro, sino que entramos de uno en uno. No hubo una desesperación por reunirse espiritualmente, pero sí hubo desesperación por reunirse para beber, para pecar, para fornicar, para adulterar. Entonces, cuando uno comete ese tipo de pecados y lo comete repetidamente, se cauteriza la conciencia. Y después, aunque en concepto llega a entender que está mal, pero no le llega a redarguir. Porque el pecado repetitivo va apagando la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Va apagando. Al primer pecado que yo cometo de alguna naturaleza, perjuicio, ofensa, mentira, tantos pecados, ¿sí? Cuando lo cometo eventualmente, me siento mal, me siento incómodo. De pronto alguien pensará que pecado no es levantar la voz y gritarle al cónyuge. No digo a la esposa, digo al cónyuge, porque ellas también son gritonas, ¿no es cierto? A mí no me molestes. ¿Qué crees ahora? ¿No ves? La liberación femenina. Cuidado que yo te demando. ¿Sí? Y a lo mejor la primera vez que hizo, y nos quedamos así. Nunca pensé que me iba a tratar de ese modo. Y como no hubo una reacción, como aparentemente no hubo una consecuencia evidente, o de momento, sí, a lo mejor después el Espíritu Santo le redarguye, ¿no? Y le dice, oye, ve cómo le gritaste al pobre. ¿Sí viste cómo le dejaste? Le estás ahuyentando, le estás sacando. Este va a ser capaz de irse de mi lado. ¿Quién le va a atender como yo le atiendo? Ese día a lo mejor redarguye. Pero si vuelve a ver la grosería, si vuelve a ver la falta de respeto, si vuelve a ver el menosprecio, después se cauteriza la conciencia. Y uno vuelve a hacer y ya no nos acusa la conciencia. Y uno disfruta, entre comillas, de paz. Por eso es que hay que tener cuidado con la cauterización de la conciencia. Otro motivo por el que se cauteriza la conciencia es por desconocimiento de la palabra. ¿No es cierto? Porque uno de pronto hace tal cosa y como no conoce la palabra, no sabía que eso estaba mal, por ejemplo. La Biblia dice, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero alguien que no conoce la palabra de Dios dice, pero si es un par de cervezas, con un ceviche. Lo que pasa es que me brindaron a los tiempos, salí a comer un hornado y me pegué un par de cervezas. Y uno dice, yo no creo que esté mal. La gente que no conoce la palabra de Dios, dicen, siempre tienen su Dios a su manera, ¿no? Dicen, y yo no creo que Dios se moleste por... Es que uno no tiene que saber si Dios se molesta o no se molesta por tal o cual cosa. Uno tiene que saber a la luz de la palabra de Dios qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Eso es todo. Pastor, y aprovechando eso, 2 cervezas. ¿Usted cree que Dios? Vea, yo no creo que Dios, ni sí ni no. Lo que yo sí sé, no es que yo creo o no creo, lo que yo sí sé es que Dios me dice a través de su palabra que yo debo vivir una vida de santidad en toda mi manera de vivir. Sed pues santos porque yo soy santo y sean santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que yo sé, ¿no es cierto? Pero cuando uno no conoce de eso, cuando uno no sabe de la palabra, no sabe qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros hacemos o que dejamos de hacerla, porque hay muchos pecados por omisión, ¿sí? Y que pensamos y no nos llega a remorder la conciencia porque decimos, no creo que eso le moleste a Dios. O Dios, sí me he de pasar por alto esto, ¿sí? Por ejemplo, si estoy necesitado económicamente y aparece una posibilidad de ganarme un dinerito, un poquito chueco, no creo que Dios se moleste. O sea, no es que me estoy robando como roban los políticos, no.
O sea, no es que me estoy robando como roban los grandes empresarios, no. Es un poquito nomás, ¿sí? Y además es por necesidad. A lo mejor Dios mismo está permitiendo. Y hay gente que piensa así. Y quien así piensa, no solo que está pecando con el robo, ¿sí? Porque Dios jamás va a justificar el robo, sino que además de eso está blasfemando. Está diciendo, a lo mejor Dios mismo me dio esta posibilidad a sabiendas de mi necesidad. Y eso es por falta de conocimiento de la palabra, se cauteriza la conciencia. Y quizás un tercer aspecto, y que resulta un poquito más crítico todavía, es que quienes, conociendo la palabra, ¿sí? Sabiendo que el pecado es malo, aunque repetitivo, vaya cauterizando nuestra conciencia, es por habernos alejado de Dios. Qué tristeza tan profunda siento yo. Sí, yo digo, a lo mejor será que me estoy poniendo viejo mismo, que hay cosas que me golpean mucho más fuerte que hace 10 años, no sé. Pero qué tristeza es saber que hay personas que un día tuvieron el privilegio de sentirse hijos e hijas de Dios, porque aceptaron a Cristo en su corazón, porque comenzaron a deleitarse en su presencia, porque sentían ese alimento espiritual que fortalecía, porque degustaban de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque comenzaron a tener lucidez de entendimiento y revelación de la palabra, porque hasta quizás se involucraron de uno u otro modo en iglesia, o si no se involucraron, al menos tenían esa predisposición y le dijeron al pastor varias veces, pastor, cuente conmigo para lo que sea, cuando necesite, pastor. Y de pronto ver que hoy se deleitan en el mundo y ver cómo se han alejado. A mí me saca lágrimas de eso. Saber que personas que tenían un corazón dispuesto, entregado para Dios, y que de pronto, vea, se cauterizó la conciencia. ¿Por qué? Porque este tercer punto es que, vea, se alejaron de Dios. Y ese alejarse de Dios es tan sutil, que uno no se da cuenta sino cuando está nuevamente revolcándose en el fondo del pozo de lodo cenagoso. Porque la Biblia dice que nosotros debemos tener cuidado de no deslizarnos, dice en Hebreos capítulo 2. Porque así es, ¿no? Uno de pronto comenzó a dejar de llevarse con los hermanitos que son aburridos, que son unos hipócritas, todo lo que nos dicen a los que permanecemos. Y el que se aleja nos va criticando. Y comenzó a llevarse nuevamente con aquellas amistades con quienes se frecuentaba antes, a quienes en algún momento dijo, no me conviene, cuando estaba bien con Dios, no me conviene llevarme con estas amistades, sí voy a seguir siendo amigo, de pronto si algún rato tengo chance de hacer deporte con ellos, amén, pero no creo que debo frecuentarme. Y luego volvió a frecuentarse, porque se encontró por esas casualidades de la vida. Se encontró con alguien, comenzó a conversar, aceptó una invitación, comenzaron a salir juntos nuevamente, a tomar contacto a través de la tecnología que hoy nos facilita tanto. Terminó alejándose de Dios. Y cuando se aleja de Dios, se olvidó de las cosas de Dios, de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba, del rumbo que le estaba dando a la vida. Se cauterizó la conciencia. Por eso, porque hay este riesgo, todos estamos bajo ese riesgo. Si es que nos desapegamos de Dios, o si cometemos un pecado repetitivo, o si es que quizás tenemos años de asistir a la iglesia, pero no tenemos conocimiento de la palabra, lo cual es terriblemente peligroso. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién cree que va a devorar el diablo? Pues a la presa más débil, a la presa más fácil, a la que cuando él ataca, el otro no tiene la fuerza para enfrentarle, o al menos para salir corriendo. Por eso es que uno tiene que alimentarse de la palabra, estar fuerte, de tal manera que uno pueda someterse a Dios, resistir al diablo, para que Él huya de nosotros. No nosotros salir en estampida cuando el diablo nos ataca. Porque no siempre se va a tener la fuerza, la fortaleza y la firmeza de salir corriendo, o más aún, de enfrentarle. Por eso digo, es que el salmista David, ¿sí? Este hombre tan ejemplar para lo bueno y para lo malo, en un momento de su vida, después de tener sus experiencias con Dios, de sus grandes triunfos, de sus grandes batallas,
y de sus grandes fracasos, de sus grandes tristezas y quebrantos, ¿no? Él supo que a Dios no se le puede ocultar nada. Él supo que a Dios no se le puede esconder nada. Y es por eso que de ahí nace el Salmo 139, que usted ya lo puede ir buscando. Salmo 139. Y él muestra en el Salmo 139, con lujo de detalles y de una manera maravillosa, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. No habla como en otros salmos de inspiración del mismo, no. En los otros salmos habla, dice, tú eres mi roca, mi fortaleza, tú eres mi luz. O si no le dice, como en el Salmo 55, creo que es, o en el 51, dice, ten piedad de mí porque yo soy un hombre pecador, ¿sí? No. Aquí él llega a determinar. Eso quiere decir que este salmo fue escrito por David en una época de madurez, no solo humana, sino madurez espiritual. Porque habla, cosas maravillosas en cuanto a los atributos de Dios, al menos 2 de los 3 atributos que tiene, divinos, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y frente a esto, él termina diciendo esto, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, los últimos 2 versículos de este Salmo. Él termina diciendo así, después de exponer de manera maravillosa la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estos versículos deberían ser los versículos que motivan nuestras vidas, el venir a un culto de Santa Cena. Venir a la iglesia siempre, pero más aún un culto de Santa Cena. Para venir y presentarme aquí delante de Dios y decirle, Señor, pruébame, examíname tú. Porque si yo mismo me examino, yo corro el riesgo de tener una conciencia que, debiendo ser el filtro para mi vida, a lo mejor está cauterizada. A lo mejor me vuelvo insensible ante la voluntad contraria que estoy viviendo. Por eso él dice, pruébame. ¿Quién más que tú para saber de mi corazón? ¿Quién más que tú para saber en mi interior? Tú conoces mis pensamientos. Todavía ni siquiera estoy pensando, dice en versículos anteriores del mismo Salmo 139. Dice, mis pensamientos están todavía siendo formados y tú ya los conoces. Las intenciones del corazón, como se llama. Pruébame para ver qué tan bien estoy. No vaya a ser que el día de mañana acarree consecuencias y que no sepa cuáles fueron las causas porque he sido insensible a tu voz y reniegue de ti. Porque eso es lo que mucha gente pasa. Cuando enfrenta dificultades, cuando enfrenta problemas y no encuentra una causa visible, ¿sí? Reniega, dice, Dios no existe, Dios no me hace caso, ¿de qué me sirve el haber ido a la iglesia, etcétera, etcétera? Cuando todo lo que pasa en nuestras vidas es porque tiene una causa. Siempre hay una siembra. Nadie cosecha sin haber sembrado. Pero a lo mejor sembramos en época de insensibilidad, cuando nuestra conciencia ha estado cauterizada. ¿Y qué hizo David para entender esto? Vea, para él llegar a este punto, este salmo fue escrito en la madurez espiritual de David. Él tuvo que ser redarguido. Por eso es que a esta prédica me he permitido ponerle un nombre que él lo vivió, una situación que él lo experimentó. Y a esta prédica le he llamado yo el efecto Natán. El efecto Natán. Usted recordará el gran pecado de David, todo lo que él enfrentó, terrible. Esa es una mancha en el currículum glorioso de David. ¿Sí? Betsabé, matarle al marido, a Urías. ¿Sí? O sea, es terrible esa situación. Esa misma situación generó salmos de arrepentimiento, vea, que son una guía para nosotros. Pero ¿cuál es el efecto Natán? Que David, siendo un rey victorioso, con todo el respaldo de Dios, cometió lo que cometió y se quedó tranquilo. Y David se quedó tranquilote con su pecado. Y si Natán no entra a redarguirle bajo el método divino de Dios, sí, ya David moría tranquilo. Así de simple.
Por eso he llamado que la manera de que nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 31 que leímos, dice, por favor, pruébese cada uno a sí mismo, no vaya a ser, ¿sí?, que coma juicio y beba para sí, porque por esta causa hay muchos debilitados, enfermos, y algunos ya duermen. ¿Por qué? Por comer y beber indignamente, porque comen juicio y beben para sí, es decir, sin discernimiento, dice la palabra. Entonces yo creo que hay un método, gracias a Dios, que la palabra de Dios nos dejó, que es el efecto Natán. Natán es el nombre del profeta que entró y le confrontó a David con aquella historia que todos conocemos, ¿sí? ¿En qué consiste el efecto Natán? El efecto Natán consiste en mirar, ¿sí?, nuestra actitud frente a las otras personas. Lo que tú haces está muy mal, pero si eso lo hago yo, no está mal. Ve cómo han sido otros, ¿no? ¡Qué terrible! Y a lo mejor estoy viéndome en ese espejo, pero en los otros es terrible, en mí no. Qué bestia, como la gente es de abusiva ahora, ¿no? Y cuando nosotros abusamos, ni siquiera nos sentimos mal. Mire, esta semana en nuestro país ha estado matizada de sangre, pero se ha derramado sangre en nuestro país como no tiene idea, ¿sí? Más de 120 muertos en una cárcel. En una cárcel, más de 120 muertos. De entre esos muertos, es que es espantoso. Yo no sé si usted lo asimila así. Ya digo, a lo mejor es que yo me estoy poniendo viejo, pero es espantoso cuando nos dan la noticia de que hay más de 20 muertos en una rebelión en la cárcel. Mira, 20 muertos, más de 20 muertos. Parece que está subiendo a 30 y algo de muertos a la tarde. Cuando entre comillas dicen que se logra controlar, que no está controlado nada, hay que ser honestos. Y no estoy hablando mal del gobierno, no, nada que ver, nada que ver. Estoy solo mostrando la situación, ¿sí? En la mañana más de 20 muertos, para primeras horas de la tarde superaban los 36. Y cuando logra entrar la fuerza pública, policías, ejército, ¿quién más diría? No sé. Encuentran que eran 116 para aquel entonces. Oiga, ¿y a qué rato subió? Pues entre 20, 30 a 116. Es que los otros ya habían muerto antes y les habían sepultado en las cañerías. Les habían decapitado y habían hecho un montón en un lugar que todavía no eran contados. Por eso digo, esta semana ha sido espantosa. Yo le veo a Cristo a la vuelta de la esquina. Yo le veo a mi Señor viniendo a la vuelta de la esquina, porque es algo que si esta película que estamos viviendo, de los cuales nosotros somos parte del protagonismo, ni en la macabra mente de Steven Spielberg, ni en la macabra mente de Steven Spielberg se le hubiera ocurrido una situación de esta naturaleza, que nosotros la estamos viviendo. Y me pregunto, todos estos seres humanos, estas personas que se matan unos a otros, y no por nobles causas precisamente, no eran hijos de familia. O ellos nacieron, los marcianos vinieron y les pusieron a todas estas personas, a estos PPLs como se les conoce. Todos ellos nacieron en una familia. Todos ellos se pertenecieron a un núcleo familiar en algún momento. ¿A qué rato se salieron? No sé. ¿Cómo se manejaba este núcleo familiar? ¿Por qué ellos llegaron a ese estado de insensibilidad? De coger, matar y cortar la cabeza o matarle cortándole la cabeza. O sea, por favor. ¿De qué planeta provienen estas personas? Pues del mismo planeta del que provenimos usted y yo. De las mismas familias. ¿Cómo comenzaron para llegar a ese grado de vileza, de crueldad, de terrorismo? No hay palabras que definan una situación así. Posiblemente comenzaron actuando indebidamente y nunca fueron redargüidos. Es decir, el chico que hoy tiene 19, 20 años y mata,
y decapita y quema un cadáver, comenzó siendo irrespetuoso con sus padres, ¿no? Faltándole al respeto. Y al ver unas lágrimas de una madre, se conmovió, pero luego se cauterizó la conciencia. Porque para que hagan eso, que nosotros vemos que hacen, es porque ya no tienen conciencia. Ya no tienen conciencia. No solo que se cauterizó, sino que ya, vea, totalmente anulada la conciencia. Pero ¿por dónde comenzaron? ¿Sí? Si es cierto que la empresa de narcotráfico les absorbió con toda la podredumbre que esto significa, ¿sí? ¿A qué rato perdieron sensibilidad ante sus hijos? Los que tienen hijos. ¿Sabe cuándo? Cuando comenzaron a deslizarse. Porque no hubo un profeta Natán que vaya y les diga a tiempo, ¿sabes qué? Esto que tú acabas de hacer está muy mal. Y esto es totalmente desagradable a Dios. Porque están escaseando los profetas Natán. Así es. Y profeta Natán no es precisamente una persona que se para aquí en el púlpito y dice, hermanos, les voy a hablar la palabra de Dios, que es profecía de Dios. No. Ahora no hay profetas, simplemente porque no hay autoridad moral para que hablen al respecto. ¿Usted sabe en cuántas iglesias se dejó de hablar de adulterio? Porque el pastor era adúltero. ¿Usted sabe en cuántas iglesias ya no se habla de cosas que redargullan al pueblo? Y les hablan bendición, prosperidad, sanidad. Les hablan de todo lo que la gente quiere escuchar. Porque en el púlpito no hay autoridad moral, no hay calidad moral para hablar lo que se tiene que hablar, como se tiene que hablar. Eso es lo que ha pasado. Así que el efecto Natán tiene estos tres aspectos con los cuales quiero concluir. Cuando yo digo concluir, los hermanos de la alabanza tienen que subir. ¿Se han olvidado? Así era antes, ¿no? Yo decía, con esto concluyo. Enseguida los hermanos de la alabanza. Es más de 1 año y medio que no han estado, por favor, debemos comprender. Ya vamos tomando ritmo, ¿sí? Digo, estos son aspectos importantes dentro del efecto Natán. Tome nota, quienes tienen la sana costumbre de anotar. Primero, asistir a la iglesia para que el profeta redarguya. Primero, asistir a la iglesia para que el profeta redarguya. Porque si usted no viene a la iglesia, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. La una, que comienza a ver el video el día lunes, por ahí se entretuvo con otra cosa, por ahí le cogió el sueño, por ahí oyó que le dijeron, ve, están pasando el partido de fútbol tal. ¿Sí? ¿Qué le va a estar viendo al pastor Santiago pudiendo ver los goles? ¿Sí? Y me cambia. ¿Sí? Me saca del YouTube y se va a algún canal de deportes, en el caso de los hombres al menos. Las mujeres no sé qué verán. Home and Health. Soy totalmente neófito en la parte televisiva. O la otra, ¿sí?, posibilidad es que en la casa yo escucho lo que quiero o leo la parte de la Biblia que yo quiero y termino entendiendo lo que quiero y no lo que Dios me quiere decir clara y frontalmente a través del profeta. Por eso es que el primer aspecto del efecto Natán es este: hay que asistir a la iglesia, ¿sí?, para que el profeta redarguya. ¿Cuántos dicen amén? Segundo aspecto, debemos escudriñar la Biblia para tener un espejo en que mirarnos. Y es que es obvio, yo tengo que leer la Biblia para saber si estoy andando bien, si estoy andando mal, si mi proceder, si mi reacción, si mis palabras, si las intenciones que tengo frente a tal o cual situación son las correctas o no son las correctas. Yo tengo que leer la Biblia. Yo no puedo no leer la Biblia y decirle a Dios cuando tengo que tomar una decisión, ¿qué haré? Dios dice, ¿cómo te explico si no tienes un parámetro? ¿Cómo te hago notar qué es lo que debes hacer, cómo debes actuar, si no estás informado de mi manual de vida?
Entonces es necesario escudriñar la Biblia, no solo leer, escudriñar la Biblia para tener un espejo en que mirarnos. Amén. Quienes no avanzan a anotar esto, pueden ver el video mañana y ahí sale en la parte de abajo. ¿Sí? Y el tercer aspecto, cuando digo tercer aspecto, ya tienen que tomar ubicación. Y el tercer aspecto es saber de las posibles consecuencias que hay que afrontar. El hijo malcriado. Dios no quiera que algún rato sea padre o sea madre. Porque lo que haces hoy con tu papá y con tu mamá no es sino sembrar lo que vas a cosechar en abundancia si algún rato tienes el privilegio de tener hijos. El cónyuge grosero, atrevido, infiel, y digo cónyuge porque puede ser hombre o mujer, ¿sí? Nunca avisora las consecuencias terroríficas que va a vivir en su propia vida y a través de todas las personas que terminó lastimando, porque no lastima solo al cónyuge que sufrió la infidelidad, lastima a más de una familia y uno no sabe. Por eso es que el tercer punto es saber de las posibles consecuencias que hay que afrontar. El mini corrupto, es decir, el que roba poquito, que posiblemente su robo nunca va a, su perjuicio nunca va a salir en las noticias, porque en las noticias solo salen los macro robos, y los micro robos, y la micro corrupción, y el aprovechamiento del uno por el otro. Uno hace eso, y como nunca nadie nos redarguye, pues me siento muy bien. De tal manera que es necesario que nosotros, al acercarnos a Dios y a la mesa del Señor, que como digo, desde diciembre volveremos a hacerlo como lo hacíamos antes, consideremos estas cosas, nos probemos a nosotros mismos y nos examinemos para no caer en juicio. Es decir, para no comer juicio ni beber para nosotros. Que Dios tenga misericordia y bendiga nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 7 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana de manera presencial. La última charla para bautizos se realizará el miércoles 6 de octubre y los bautizos serán el sábado 9 de octubre. Reunión de universitarios y profesionales sábado 9 de octubre de manera presencial. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.